pero sí a un camino largo, ¿verdad? A un camino largo. Pues ya me imagino, tendría así que llamar a fulano, juntarnos, cómo vamos a hacer la cosa técnica, cómo vamos a hacer la cosa visual, y o sea, hacer una cosa. Podría ser, no es que ya vaya, pero podría ser una vuelta larga para nosotros con falta de prácticas. Yo veo ahí como dos cosas, o sea, en relación con esto que yo llamaba mediación digital, varios riesgos y varias oportunidades. O sea, la oportunidad, por una parte, es que nos obliga, como bien dices, a estar juntos, a intentar como traducir distintos intereses, ¿no?, a través de ese dispositivo que nos reúne, que nos convoca. Pero coincido contigo en que, y ese sería el riesgo, que no hay que caer en la estetización del dispositivo o en la prioridad del dispositivo, como si todos estuviéramos trabajando por qué es lo que va a aparecer ahí. Y no, y el dispositivo es un elemento más ahora vamos a usar ese término y espero que les sea útil, del ensamblaje, de la articulación. Lo que permite es articular, pero está en un mismo plano, pertenece a una ontología plana, dicen algunos, es decir, donde no hay diferencia entre el sujeto, el objeto y el dispositivo, están articulados horizontalmente, vamos a decirlo así. Entonces, lo que creo que nos hace imaginables y nos permite como llevar a la práctica son formas de experimentar, ¿sabes? Y de repente sentirte como empoderado en la medida en que permite como activar en prácticas instituyentes que no necesariamente tengan que pasar por un proceso muy desgastante de negociar con las formas que ya hay, ¿sabes? O necesariamente con las que, en su conjunto, con integrarse en las formas institucionales que ya hay, el centro de arte o la universidad, ¿no? O la colección o la publicación, sino que existe ahí como la posibilidad de abrir otras formas de negociación, ¿no?, entre nosotros. Pero sí, por supuesto, a ver, aquí el trasfondo, como bien decías tú, es la vida, lo que está en juego es la vida, son formas de estar juntos a muy largo plazo, diría yo, ¿no? No como en términos instrumentales. Pero miren, ¿saben qué? Tanto tenemos que perder, o sea, realmente estamos en una situación de precariedad, de vulnerabilidad, ¿no?, de desplazamiento, o sea, realmente hay, ¿no? O sea, ¿no? Más cosas que... Bueno, se reflejan muchos de los ejemplos que pasó usted a situaciones que han pasado en Guatemala. En el tiempo hubo aquí, creo que donde se contó mucha secuencia de algunas revoluciones de cierta forma artística y de expresión, fue en la época de la guerrilla, porque desaparecían o les pasaba algo, entonces ahí fue como que recurrieron mucho a esta área, y que ahora, ya después de lo del tema del acuerdo de paz y todo, ya no hubo un movimiento que tuviera en concreto ciertos objetivos, porque ya cada quien fue como que se dispersó, muchas áreas se dispersaron, y es tal vez lo que ahorita hace falta, el ensamblaje de todo para poder renacer de una forma, no en la época de guerra, sino que una revolución cultural, digámosle así, para darle mayor valor a Y yo creo que una transformación de ese nivel, por las condiciones sociotécnicas actuales, vamos a decirlo así, creo que no requiere tanto de artistas visionarios, genios, ¿sabes?, con que vengan a contar y a nombrar qué, porque hay un problema inicial aquí, que es muy claro y que es compartido con la situación en México, que no, bueno, son igualmente inconmensurables y espantosas las dos. La situación en México de 200.000 muertos, más de 200.000 muertos desde 2006 para acá no tiene nombre. Y como no tiene nombre, ahí hay una terrible dificultad, porque si no logramos nombrar eso, si no logramos visibilizar y nombrar eso, no logramos vivir con eso, eso es una amenaza continua, ¿no?
Y obviamente, salvando las distancias, no me cuesta trabajo imaginar una situación similar en la situación de Guatemala. Entonces, en ese contexto necesitamos mecanismos para nombrar. Y mecanismos para nombrar quiere decir mecanismos para generar sociabilidad, porque nombrar es un ejercicio colectivo. Nombrar e intercambiar palabras significa tejer colectividad. Entonces, en ese contexto, y ahora vuelvo a lo que estaba intentando decir al principio, creo que no necesitamos tanto artistas visionarios, no necesitamos artistas que den como desde una posición privilegiada mediante la fotografía o el teatro o el mural o la poesía o la proyección en multimedia o el cine. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Lo que estoy diciendo es que me parece que en las condiciones actuales no es tan urgente eso como el poder tejer horizontalmente, porque tenemos las condiciones técnicas para eso. O sea, tenemos la mediación digital no para tomar las palabras que han gestado otros desde una posición privilegiada, sino para gestarlas entre nosotros. Creo que en ese sentido hay una urgencia y una necesidad. A mí me llamó mucho la atención en el último sismo en México, en el año pasado, sí, el terremoto, sé que dicen sismo, el 19 de septiembre del año pasado. No sé si prestaron atención ustedes o no, pero es interesante porque la cobertura mediática que tuvo el sismo que en 1985, que el terremoto tuvo lugar el mismo día, en realidad, el efecto fue que se construyó y entró en el vocabulario la idea de la sociedad civil empoderada, que hizo como la situación que ha pasado aquí hace muy poco, hace apenas unas semanas, ¿no? En que la sociedad civil logró responder ante la incapacidad del Estado para hacerse cargo de la situación trágica, se organizó y respondió efectivamente a esa. Pero es muy llamativo porque, a diferencia del caso del 85, en 2017, el héroe mediático de esa narrativa no fue la sociedad civil organizada. ¿Alguien sabe quién fue el héroe? Fue una perra. El héroe fue una perra, es decir, fue un animal. Hay una falta de relato en México brutal. Es decir, hay una carencia y una urgencia por intentar articular la realidad innombrable, esa profundidad ciega ante la que nos enfrentamos, que estamos dispuestos a aferrarnos en ese naufragio a los restos más absurdos imaginables, que no son tan absurdos porque Frida es el personaje mediático por excelencia en el imaginario nacional mexicano, ¿no? Que es unicejo, ¿no? pero es un personaje, ¿no? Que aparece en el billete de 500 pesos, que es un artista, pero a la vez es una mujer. Y una mujer es un personaje abnegado, entregado, es el personaje de la madre, pero todo eso encarnado en un sujeto irracional, que es un perro, que es obediente, que se sacrifica, que es increíblemente perverso, pero codifica claramente la necesidad de un nuevo vocabulario para intentar nombrar esa situación. Y lo cierto es que no lo tenemos. Y que los artistas que tenemos trabajando para el mercado del arte y para Zona Maco no están produciendo eso. Y no digo que no lo estén produciendo en tanto que no tengan la capacidad para articular eso, es que no tienen o no estamos teniendo la capacidad de hacerlo funcionar transversalmente, ¿sabes? Y eso nos deja en una posición sumamente desarticulada en términos sociales. Estamos a la intemperie porque no tenemos narrativa. Y a lo mejor no nos hace falta tanto narrativa como una poética, en el sentido de que la poética tiene una dimensión poética, hacedora, ¿no? La poesía, en el sentido, digo, etimológico del término, pues, ¿no? Tiene la poiesis es la acción, y necesitamos que esté un vocabulario que nos permita hacer, más que una narrativa que nos interprete, ¿no? Pero en todo caso, necesitamos nombrar, ¿no? En la medida en que uno no nombra sus males, ¿no? En que no nombra sus miedos, en que no nombra las ausencias, va a estar siempre atenazado por ellas. Pero en base a la experiencia, nosotros platicábamos con la arquitecta Gal, en base a la experiencia que nos tocó vivir aquí en Guatemala en el 2015, ¿verdad? Con esa masa amorfa, yo platicaba con colectivos de aquí de Chile en ese momento, ¿verdad? Que decían, no, los viejos revolucionarios, ortodoxos, que quieren tomar la tarima, nosotros somos los jóvenes, que estamos en
no queremos tener organización, y no había una meta en común, no había cohesión, y miren hasta el lugar donde está gobernando Jimmy Morales, ¿verdad? Y porque no había una memoria histórica que planteara, se decía, puchica, si viene del ala de la cofradía, el ala de la inteligencia militar que nos ha masacrado. No, vamos a ser posmodernos, no hay organización, es una majamorfa, y vota, quien le da el voto y que lo llega a posicionar ahí, los jóvenes, que no tienen memoria histórica, pero que es en ese boom efervescente que no logra, que es un boom efervescente, pero, o sea, ¿dónde está la acción? Yo también pensaría que son ciclos largos. Quiero decir, hay experiencias de fracasos que no son fracasos, es decir, que son procesos, son parte de un proceso. Y yo creo que podemos vincular eso con los ejemplos que les mostraba ahora. Es decir, hay una suerte de capacidad para capitalizar el descontento y la horizontalidad. Y quienes tienen la capacidad de hacer eso ahora mismo son, en general, son los medios de masas. Son los que siguen teniendo la capacidad de regular ese descontento, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso ahí tendría que ver con interrogarnos en qué medida ahí se abrió un campo de fuerza y de experimentación que pueda ser articulable, y a mí eso me parece muy importante. Yo tengo una lucha continua con que hay que hacer historia. Y hacer historia no es solo recordar, porque hay como un boom de la memoria. ¿Saben? Como que, no, es que la memoria y Sí, pero la historia articula. Y la historia no me refiero a libros de historia. Cuando digo que hay que hacer historia, me refiero a que tenemos que generar las prácticas que nos permitan construir narraciones que den sentido al lugar en el que nos encontramos, ¿no? Pero de una manera distinta. Yo creo que sin eso que tú llamas de una manera como, ¿no? Así como cautelosa, como no jóvenes o posmodernos, ¿no? Son parte de quienes tienen que hacer memoria. Y tienen que construir, ¿no? En ese ejercicio colectivo, tenemos que construir colectivamente modos de hacer historia. Entonces porque también hay como esta suerte de inmediatez, de que queremos como la efectividad ya, ¿no? Queremos que la política sea un WhatsApp o un like, ¿no? Que lo subamos y haya una respuesta inmediata. Y no, como bien decía, no, Esperanza, son procesos muy largos, son procesos en los que hay que ir reconfigurando subjetividades. Por eso, estos últimos ejemplos que les mostraba de las hackers feministas y de los tienen que ver con cómo en realidad hay un personaje que es muy querido y que es muy importante, no solo para ellas, para lo que algunos llaman, no, ella misma llamaba así como el socialismo feminista, que es Donna Haraway, ¿no? Que seguramente conozcan. Ella abogaba por el cyborg, ¿no? Reivindicaba la monstruosidad que la técnica producía. En la medida en que la monstruosidad que la técnica producía, habría un horizonte para nuevas posibilidades políticas. Ella reivindicaba la ciencia ficción, el monstruo, la Amazona, la zona fronteriza como una zona incierta y vaga, ¿no? Entonces, como que el texto más famoso se llama el Manifiesto Cyborg. El Manifiesto Cyborg, que es de los 80. Y entonces es muy interesante porque para las feministas mexicanas que se vinculan con el nuevo entorno digital y las nuevas formas de mediación, lo que eso acarrea es la posibilidad de articular un nuevo vocabulario y de negociar unas nuevas formas de encuentro y discusión. Es decir, hay como un elemento extraño que desestabiliza. Tony Abad, cuando hace el proyecto de Canal Gitano en Lleida, en Cataluña, es muy chistoso porque lo que pide es que jóvenes gitanos hagan lo mismo que los taxistas, o sea, los invita a colaborar con los teléfonos celulares, pero el problema es que las chavas, o sea, las chicas gitanas no pueden estar sin un adulto o sin un adulto, ya sea mujer o hombre, si no es mayor de edad, ¿no? Y entonces lo que logra el proyecto es porque entran en conflicto con el patriarca, que si el patriarca es un miembro de la comunidad, que es el que... Entonces le plantean tal demanda, que no, que queremos estar en el proyecto, que queremos estar con el rollo de los teléfonos, que queremos que... Total, que el patriarca acepta, ¿no? Entonces Entonces es muy interesante porque si se dan cuenta ustedes, la presencia de un cuerpo extraño, de un elemento técnico, es una disrupción en el orden, puede ser una disrupción en el orden de negociación de fuerzas.
Entonces es muy interesante porque Antonio Abad contaba que el patriarca decía, Internet es el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implicaba la renegociación del campo de fuerza, porque cuando los chavos empiezan a hacer el proyecto van a preguntarle a los patriarcas, ¿pero qué es ser patriarca? ¿Cómo que es ser patriarca? Pues el patriarca es el que tiene el poder y manda, y, ¿sabes? Como que le obligaba a tener que justificarse. Entonces la presencia de ciertos cuerpos extraños, en este caso esa suerte de rearticulación tecnológica, puede poner en juego la necesidad de reconfigurar los campos de fuerza y de poder. Genera entropía. Y, sí, bueno, que sí, genera, sí, o sea, puede generar desorden, pues, ¿no? Y nuevas formas de ordenamiento, claro. Pura química, física. No sé, yo no soy así de elementos, ¿no? Afinidades selectivas, no sé. No sé, pero me gustaba esa idea de la disrupción, de que era el diablo, de que era Satanás, de que era algo, ¿no? Que venía a desordenar, ¿no? Claro, desordena para el poder. Desordena para el poder, o sea, para quien se beneficia de una situación, de una amenaza, claro. Más cosas. Como que siento que hablé mucho, ¿no? De repente me da así como, ¿no? Bueno, pues si quieren lo que podemos hacer, intento cerrar, sobre todo quiero llevarlo a la parte de la ciudad, vincular esto con, o sea, digamos que tenemos el bloque que tendría que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo creativo, con los comunes, ¿sí? Con las mediaciones digitales, y quiero que arraiguemos esto en un contexto y un lugar específico, que eso no pasa en el limbo de la historia, sino que pasa en lugares concretos. Les quiero hablar sobre todo del caso de Puebla, pero para que esto sea la antesala de que a partir de mañana pensemos en el caso de Quetzaltenango, ¿no? Ojalá visite el monumento de la Marina. A la Marina. ¿Sí? Para con la zona. ¿Vale? Entonces, si quieren, les intento contar como el último bloque, igual menos de lo que tengo, uy, sí, mucho menos de lo que tengo pensado. O sea, les quería llevar al campo de reflexión de cómo la cultura se convirtió en un recurso en las últimas décadas, sobre todo para la transformación de la ciudad, y pensar en ciertas herramientas para desmontar la manera en la que la ciudad neoliberal ha usado la cultura para armar estrategias de inclusión y exclusión social. Entonces le quiero hablar de la cultura como recurso socioeconómico, ¿no? Luego de los casos de Puebla, Guadalajara y Monterrey, en realidad voy a hablar solo del de Puebla. Y luego les quiero proponer un concepto, el de ensamblaje cultural urbano. El de ensamblaje, que es un concepto de la teoría del actor red, de Bruno, bueno, no solo de Bruno Latour, pero Bruno Latour es un sociólogo que lo populariza. La teoría del actor red y la idea de ensamblaje. Entonces lo que quiero es que pensemos en la ciudad como ensamblaje, y luego en realidad el ensamblaje cultural, uy, ¿qué puse acá? Ensamblaje cultural urbano. ¿Es la herramienta? No, la teoría del actor red. O sea, la idea del ensamblaje forma parte de la teoría del actor red. Esto a mí me interesa mucho el tema, pero sería un rollazo que yo me meta a contarles en qué consiste la teoría del actor red. Pero yo siempre digo eso, no se lo voy a contar y se lo cuento. La teoría del actor red, en realidad, la teoría del actor red básicamente lo que ataca, y no es solo la única, pero lo que ataca es la distinción sujeto-objeto. Digo, el pensamiento occidental, la filosofía occidental se ha articulado de una manera crucial en la dicotomía sujeto-objeto. Hay tales cosas como nosotros y esas cosas que están ahí afuera. Desde una perspectiva antropológica, no. O sea, de hecho, hay un revival en las últimas 2 décadas aproximadamente del animismo. Del animismo y de cómo los objetos en realidad tienen vida, ¿no? Que algo en las comunidades indígenas no hacía falta la teoría del actor red, pues así eran las cosas, o sea, el barro, ¿no? O el sol, o la montaña o el río tenían vida y formaban parte indistinguida y tenían capacidad de afectarnos, porque esa es la capacidad fundamental del sujeto, afectarnos, tienen agencia.
Lo que dice la teoría del actor red es que la agencia es fruto del ensamblaje de humanos y no humanos. Que la comunicación es el producto del ensamblaje, de la conexión de elementos humanos y no humanos. Que las concepciones humanistas, que son básicamente dicotómicas, es decir, separan al hombre o al humano, al sujeto de las cosas del mundo, piensan que quien tiene agencia es el sujeto. Que nosotros deseamos o que nosotros matamos porque queremos matar. Y él dice que no, que matamos porque estamos ensamblados con un machete o con una pistola o con Tolstoy, y hemos leído así como los crímenes pasionales. O sea que el sujeto está siempre conectado, ensamblado. ¿No siguen? Está muy raro esto, ¿no? Ok, la teoría del actor red lo que propone es que el sujeto y el objeto están siempre conectados a través de mediaciones técnicas, que todo es una continuidad. O sea, ¿perdón? No, ni siquiera. No, ni siquiera. O sea, la inteligencia... Bueno, a ver, la inteligencia artificial sería una cualidad emergente del ensamblaje. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Ok, yo escribí aquí, ¿no? El recurso a la cultura del hacer neoliberal. Escribí esto aquí, ¿no? La teoría desde una perspectiva dicotómica dirían, bueno, tú tuviste una idea y la escribiste ahí apareció. Eso es un objeto y yo soy un sujeto. La teoría del actor red se preguntaría, ¿cómo lograste escribir eso ahí? Y la teoría del actor red diría, bueno, ¿cómo lo escribiste? Dije, bueno, con el ordenador, con la computadora. Y la computadora tiene un teclado. Pero ¿y la computadora por qué funciona? Bueno, porque está conectado con el cable. O sea que escribiste eso ahí porque hay tal cosa como el adaptador, que además nos lo trajiste tú, ¿sí? Y que además el proyector lo trajo otra persona. Pero además, ¿cómo se llama la compañía eléctrica en Guatemala? ¿Ah? O sea, ¿por qué hay electricidad en este edificio ahora mismo? ¿Cómo se llama la compañía que trae la luz? ¿Empresa Municipal de Luz? Ok, la empresa municipal de luz hace que esto funcione y que el proyector funcione. Un ensamblaje. Ellos dicen que es un ensamblaje, que no es un asunto de que yo quiera. Tú quieres porque tienes la empresa municipal de luz, la computadora, el proyector. Lo que ocurre es que normalmente todo ese dispositivo está en lo que ellos llaman una caja negra. Y lo que hace la teoría del actor red es descajanegrizar. ¿Saben lo que es la caja negra? Lo que llevan los aviones, como el que mide la velocidad, la altura, ¿no? ¿Perdón? Guarda el récord de los procesos dentro del avión. Exactamente. Entonces, lo que hace la teoría del actor red es descajanegrizar, hacer evidente cómo los procesos son posibles. Entonces, la teoría del actor red se aplica, por ejemplo, la idea de ensamblaje la aplica a la ciudad. Una ciudad, ustedes dirían, ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué dirían ustedes que es una ciudad? Digan palabras así como, ¿una ciudad es qué? Un asentamiento, ¿qué más? Venga, hombre, no está tan complicado. ¿Ah? Viviendas, ¿qué más? Sociedad, bueno. Calles, ¿no? Edificios, mapas, ¿no? Personas, la red de iluminación, el palacio municipal, ¿no? ¿Dirían? Bueno, en la teoría del actor red diría, es todo eso ensamblado. Desde distintas perspectivas vas a detectar, porque la ciudad diría, no, bueno, la ciudad es un territorio, sí, pero es un territorio político, administrativo, geográfico, todo eso. El problema con la teoría del actor red o sea, ustedes pueden preguntar, ¿por qué estás dando este taller aquí, no? ¿No? ¿Por qué estás dando este taller? Entonces yo digo, bueno, pues me invitó Gerardo Mosquera, que es el curador de la Bienal, ¿no? La teoría del actor red diría, no, pero vamos a descajanegrizar. ¿Por qué estás dando el taller aquí? Digo, bueno, me invitó Gerardo Mosquera, ¿cómo? Por correo electrónico. Por correo electrónico, y a la vez me puso en contacto con Esperanza. ¿Y por qué conoce Gerardo Mosquera Esperanza?
alguien en la fundación lo puso en contacto. Pero ¿y cómo llegaste aquí? Bueno, la fundación compró un boleto de avión. Ah, un boleto de avión, con lo cual tuviste que volar con Interjet, con lo cual tuviste que ir al aeropuerto, con lo cual... O sea, tiene esta cosa como de ir expandiendo. Lo que hace, para acabar con la distinción entre sujeto y objeto, la teoría del actor red utiliza el término actante. No hay ni sujetos ni objetos, lo que hay son actantes. Actantes, o sea, sí. O sea, esto tiene tanta agencia como yo, o esto. En realidad, escribir es una conexión, es un ensamblaje entre esto y yo. Y entonces todos son actantes. La agencia es una cualidad emergente. Entonces, la idea de ciudad o de cultura es una cualidad emergente del ensamblaje. Es un rollo, es que está muy largo, o sea, tendría así como que... ¿sí? Pero ahora les voy a mostrar cómo aplicamos esta idea al análisis de la política cultural. Y cómo creo que nos puede ser útil a nosotros. Pero bueno, les voy a proponer entonces la idea de ensamblaje cultural urbano como herramienta crítica. Cómo podemos usar esa herramienta para intentar ubicarnos en el entramado urbano y cultural de Txela, contándoles cómo llevamos a cabo nosotros el propio ejercicio crítico en el caso de Puebla. ¿Sale? Ok. La cultura como recurso económico. Ahí les recomiendo, ya les mandé, a las personas que me escribieron ya les mandé el texto de Giudice. George Giudice tiene un libro que ha sido muy influyente que se llama La cultura como recurso, donde básicamente narra cómo, no llega tan atrás, pero señala cómo en realidad el arte y la cultura hasta básicamente la década de los, híjole, incluso más tardíamente diría yo, 60, 70, no empieza a cobrar una dimensión eminentemente económica. El arte había sido muchas cosas. La expresión de la subjetividad genial, ¿no? Desde el artista romántico, el patrimonio nacional, pero nunca había sido prioritariamente económico. El auge del mercado del arte, por una parte, y otra, el turismo, ha hecho y ha enrolado en un nuevo ensamblaje a la cultura para hacerla económicamente productiva. En el caso del patrimonio, el turismo. Y tiene todo un discurso de, bueno, lo que tú llamabas, ¿no? Economía naranja. La economía naranja tiene que ver con la creatividad y el arte, pero como una lógica de producción de valor económico. Eso es relativamente nuevo. O sea, el recurso económico de la cultura es relativamente nuevo. Y de hecho, para ciertas posiciones, como les diré, humanistas, les parece un atentado, claro, en la línea en la que William Morris le parecía un atentado la industrialización, ¿no? de la cultura, ¿no? Pero en nuestros días, bueno, esto ya lo veíamos ayer, o sea, dentro de esta lógica del desplazamiento del fordismo al postfordismo, la cultura cobra una dimensión eminentemente económica. ¿Por qué? Yo creo que porque se vincula de una manera muy clara con los circuitos de producción, circulación y consumo informacionales. O sea, cuando hablamos de cultura, no es que se vendan a patadas, ¿no? O sea, muchísimas obras de artistas célebres. No, lo que se expande enormemente es la televisión, el video doméstico y luego Internet. Es decir, es la cultura popular lo que se convierte. Les voy a mostrar. Es decir, pero lo cierto es que con lo que nos encontramos hoy es con un cruce muy violento entre la alta cultura y la cultura popular. ¿No? Es decir, como nos vamos a encontrar con obras de Keith Haring, ¿no? En botellas de vodka, con diseños de Penck, que es un artista alemán expresionista, ¿no? En un BMW, con Frida Kahlo en botellas de tequila, con guiños al cubismo para vender una licuadora, ¿no? Es decir, lo que hay es una separación entre la alta y la baja cultura. Esto, si han leído ustedes a Ortega y Gasset ¿no? en La rebelión de las masas, o si han leído a Adorno y Horkheimer en Las industrias culturales, o a Clement Greenberg en Vanguardia y Kitsch, a mediados del siglo, entre la década de los 20 y los 40, ya detectan algo. Detectan que se está empezando a producir una cultura que no es la alta cultura, que es lo que Ortega y Gasset llamaba una cultura aristocrática, sino están produciendo una cultura para la masa, por eso se llama la rebelión de las masas, ¿no? Y que Adorno y Horkheimer llaman la ilustración, en fin, la ilustración como engaño de masas, llaman industrias culturales.
¿Por qué? Porque entienden que se está produciendo una cultura que no es la de la élite, que no es Picasso, ni es Mondrian, ni es Schoenberg, ¿no?, en la música, sino que es una cultura cuya finalidad prioritaria es ser una mercancía. Entonces la descalifican porque dicen que es serializada, estandarizada, homogeneizada y cuya prioridad fundamental es producir valor económico. ¿Sí? Mona Lisa en serie, ¿va? ¿Cómo salió? Entonces lo que reivindican es una defensa de la alta cultura. Lo que no iban a imaginar nunca es que el mercado se iba a comer a la alta cultura. Es decir, que iban a convertir el cubismo, que supuestamente lo que piensa Greenberg y Adorno y Horkheimer y todo el grupo, sí. ¿Perdón? Primera generación de Faro. Es que en realidad la alta cultura era refractaria al mercado, que el mercado no podía apropiarse de la alta cultura, porque era indescifrable. Si ustedes intentan leer teoría estética de Adorno, seguramente abandonen, porque es incomprensible, es indescifrable. Es decir, lo que plantea de una manera sumamente enrevesada es que el arte tiene que ser una negación de su época, no tiene que ser comprensible, sino que tiene que ser una oposición a su época, en una concepción dialéctica, pues. Entonces lo que no imaginaban nunca es que la alta cultura iba a ser fagotizada por la sociedad de mercado, que eran dos producciones distintas. Lo que el avanzar del siglo XX evidenció es que no, es que la cultura popular y la cultura de masas embulló a la alta cultura, ¿sí?, convirtiéndola en mercancía. Es interesante porque esto les mostraba ayer, ¿verdad?, cómo con la Internacional Situacionista había imaginado que la creatividad y las prácticas artísticas podían ser una forma de resistencia a la mercantilización. Entonces reivindicaban incluso lo que llamaban la Nueva Babilonia, ¿no?, que es un término que acuña Constant para definir la ciudad creativa, dice él. Constant sostiene, que es uno de los urbanistas ligados a la Internacional Situacionista, sostiene que en realidad es el modo de producción industrial vertical el que nos obliga a sacrificar nuestra capacidad creativa y que la ciudad está ordenada como una máquina. O sea que las carreteras, los transportes, la ubicación de las fábricas y de las viviendas, las escuelas, los lugares de pasatiempo, están articulados dentro de la ciudad para básicamente convertirla en una máquina productiva y eficientar su modo de producción, ubicando, ¿no?, a los productores y a la clase obrera en un lugar. Entonces, lo que reivindican es interrumpir esa lógica productiva. Y piensan que la manera de interrumpirla es mediante la creatividad, mediante el arte. ¿Sí? Entonces les mostraba yo esto ayer, ¿no? Así como en realidad ellos proponían interrumpir la lógica productiva de la ciudad. Es como si echáramos granos de arena en una máquina sumamente bien engrasada y se atasca, se atora, ¿no? O si le echáramos agua al motor de un automóvil, ¿no? Intentar boicotear la manera en la que opera esa estrategia, digamos, sumamente bien articulada que es la ciudad industrial, ¿no? Ahora, lo que no habían imaginado los situacionistas era la crisis de la ciudad industrial. No sé si han visto este documental, Requiem for Detroit. Detroit era el paradigma del Fordismo, es donde está, la llamaban la Venecia del Midwest en Estados Unidos, porque era donde se encontraba la gran acumulación de capital durante el modelo de producción industrial automotriz. River Rouge, que es la zona donde estaba la fábrica de Ford, era, imagínense, ¿no? O sea, todo el espacio articulado para la producción, ¿no? Fabril, la cantidad de mano de obra que requiere, el desplazamiento masivo de población, sobre todo negra, del sur de Estados Unidos. O sea, produce una gran infraestructura urbana. Es decir, el modelo de producción industrial requiere de un tipo de ciudad específica, ¿sí? Requiere la articulación de una ciudad, ¿sí? Claro, la crisis del modelo fordista convirtió a Detroit en una ruina, Hay milpas sembradas en lotes así. En una ruina. Es decir, el capitalismo tiene un modelo de producción cuyo agotamiento, porque los agotamientos son cíclicos, dejan a la ciudad en ruinas.
Esto es lo que no había imaginado la internacional situacionista, que no se trataba tanto o que su capacidad de interrumpir la ciudad era menor que la propia capacidad que tenía la ciudad para colapsar una vez se desfondara el modelo de producción industrial. Un modelo de producción que está además celebrado, ¿no?, por las grandes figuras ¿no?, como Diego Rivera en los murales que hacen Detroit, ¿no? Italia tiene la fábrica en el edificio Lingotto en Turín, es lo que River Road fue para Ford, ¿no? Es donde estaba la empresa Fiat. El edificio Lingotto queda en ruinas también, cuando el modelo de producción se deslocaliza. ¿Saben qué vino a rescatar las ruinas de la ciudad industrial? La cultura. La cultura, es decir, lo que vino a insuflar estrategias de reactivación de la ciudad abandonada, volverla a hacer productiva. Esto es Lingotto ahorita, hecho por Renzo Piano. Es un mall. Es un mall. O sea, tiene cines, centros de convenciones, restaurantes. O sea, cuando hablo de cultura me refiero a la industria del ocio. ¿Sí? Entonces, hecha además por Renzo Piano. Renzo Piano es el arquitecto del Centro Georges Pompidou, junto a Rogers, ¿no? Pero es el arquitecto. Entonces, que el Centro Pompidou, de hecho, se construye en París en los 70, en la zona de Leal, que era el gran mercado mayorista, que con la construcción del Centro Pompidou empieza a derribarse gran parte del barrio. La cultura usada como punta de lanza para la reconquista de la ciudad, para la rearticulación de la ciudad. Pero eso pasa desde Nueva York, ahora les voy a mostrar, eso pasa desde Nueva York a Puebla. Puebla es una ciudad textil, tiene innumerables fábricas textileras. La más grande de ellas es La Constancia, que se inaugura en 1835. La Constancia deja de funcionar en los 90 y en el año 2001 es expropiada por el gobierno del Estado para darle un uso social. El uso social nunca se lo dieron y tenían que revertir la expropiación en 5 años si no le daban el uso con el que habían, digamos, argumentado la expropiación. Entonces en 2006 se inventan un festival de artes electrónicos, plataforma se llamaba, que tiene lugar allá. Esto era el edificio abandonado, monumental, o sea, un espacio gigantesco en ruinas, las ruinas de la ciudad industrial, del modelo productivo industrial, ¿sí? Y entonces es muy interesante porque agarraron gran parte de los restos y los estetizaron, los exhibieron, piezas de las complejas maquinarias, imágenes de los trabajadores, las taquillas de los trabajadores. Es decir, volver a recuperar una ruina a través de la experiencia, de la estetización. Hicieron instalaciones, trajeron a Lozano Gemmer, por ejemplo, y otros artistas de primeras marcas, pues, a reactivar el espacio, a volverlo a hacer productivo económicamente. No les funcionó porque era muy costoso, realmente, ¿no? Tania Candiani, por ejemplo, se queda a vivir en La Constancia durante una semana, duerme allí y empieza como a tejer, tiene una obra que es interesante, ¿no? Y hace como tejidos, y usan la cultura va a ser la herramienta para el rescate de la ciudad industrial desarticulada. ¿Es un poco esta onda de la gentrificación? Bueno, parte de esa lógica, efectivamente. Está directamente vinculada. Esto es interesante. El gobierno del Estado terminó cediendo, después de invertir dinero público para rescatar el edificio, cediéndola, no toda parte de la fábrica, a la iniciativa privada TV Azteca, para las orquestas de niños, que es interesante porque TV Azteca se llena la boca, hay un artículo fantástico de Animal Político que salió hace poco, se llena la boca de la labor social que hace TV Azteca, de los millones de pesos que invierte. El 90% de los fondos son públicos, de la fundación. O sea, es como ¿no? Pero administrados privadamente. Entonces, lo que ha ocurrido en Puebla, ahora se lo mostraré con más detenimiento, es el uso de la cultura para la rearticulación de la ciudad, de una ciudad en ruinas, ¿no? Una ciudad industrial en ruinas, ¿sí? 5 minutos para usar la camionera. Ok, vale. Esto es Monterrey, esto es el Parque Fundidora, que en México le encanta llenarse la boca todo el rato, siempre. El túnel más largo de América Latina, la noria más grande de América Latina, el parque industrial más grande de América Latina,
Estos cierran a mediados de los 80. Parece el infierno, ¿no? Es una fábrica acerera. Eso es la fábrica entonces y esto es la fábrica hoy. La fábrica se convierte hacen hasta un circuito de Fórmula 1. La llenan de cines, de espacios de exhibición de arte, ¿no? Y uno de los grandes hornos se convierte en un espectáculo de luz y sonido. ¿Sí? Esto es Bilbao. La zona industrial de Bilbao, ¿no? La ría industrial entre el Nervión y el Ibaizábal, que se convierte, este es el proyecto de Zaha Hadid, la arquitecta ya fallecida iraní, y este es el buque insignia del rescate, lo llaman rescate. ¿Sí? Esto lo conocen, esto es el Bankside, es una estación de electricidad en Londres, ¿sí? Abandonada hasta que se convierte en la Tate Modern. ¿Sí? Esta es Battersea Power Station. Esto lo han comprado unos saudíes, van a hacer así como loft de lujo, y centro con ya ni siquiera la cultura. Pero siempre es interesante, antes del proceso de reconversión de esos espacios pasan por el uso de los multimedias, las proyecciones multimedia. Bueno, esto es otro de los espacios. Entonces, las ciudades se convierten en marcas. ¿Se conocen a Abbottabad en Pakistán? ¿No conocen? Sí conocen, lo que pasa es que no lo saben. Abbottabad es donde matan a Bin Laden. Nadie sabía dónde estaba Abbottabad. Donde encuentran a Bin Laden y lo asesinan, van a construir un parque. O sea, un parque de atracciones. Es decir, en la lógica de la ciudad global tienes que capitalizar la atención. Una vez que tienes la atención sobre la ciudad, es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo puede vender lo que quiera. No vende truzas se dicen, así ropa interior masculina. ¿Sí? Pues, y perfumes. O sea, una vez que tienes asociada la ciudad con algo, lo que haces es capitalizarla. Borja, en Zaragoza, ¿que conocen Borja o no? Ay, claro que sí la conocen. Cecilia Jiménez es la autora del Ecce Homo de Borja, que reclama sus derechos de autor. Es decir, básicamente es entender la ciudad y la productividad como una estrategia de capitalización económica. ¿Sí? Y eso es lo que intenta hacer tanto Puebla, bueno, Puebla de la manera más notoria, pero lo han hecho antes muchas otras ciudades, ¿no? Lo que ocurrió con Puebla nos pareció muy llamativo, es que Puebla empezó a salir en el New York Times, en National Geographic y en la revista Forbes como un destino turístico cultural. Y era como, a ver, no, espérate, no, en Puebla, pero en Puebla no hay ni una galería de arte contemporáneo. No hay ni una galería, no hay una revista de crítica, no hay curaduría. ¿Cuál es el destino cultural? Lo que hicieron fue construir, esto es Puebla, Tijuana y Monterrey. En un lapso temporal de 6 años han construido 15 museos, una rueda de la fortuna, un teleférico, 30 kilómetros de carriles bici, ¿sí? O sea, han construido una ciudad. Básicamente han equiparado cultura con infraestructura. Los museos, en general, no tienen director, no se concursa. No tienen curador, algunos no tienen colección, no tienen programa educativo, lo que tienen es un edificio. Lo que construyen son los edificios. El buque insignia de esto, déjenme que les muestre, el buque insignia de eso es el Museo Internacional del Barroco. ¿Qué es esto que aparece acá? A ver si logro salir de aquí y les muestro. Carajo, no sé, perdón, no sé qué pasa acá. Algo dice acá, ya. Okay. El buque insignia es el Museo del Barroco, que se inscribe en una lógica muy compleja de ingeniería urbana. ¿Sí? Esto está como medio mal. A ver. Bueno, primero hubo un proceso de desplazamiento de los productores culturales al ámbito privado, es decir, cancelaron espacios, becas y programas públicos, ¿sí? A partir de 2011. La Galería de Arte Contemporáneo, degradaron la Secretaría de Cultura a un área dentro de la Secretaría de Educación, con lo cual quería decir que no tenía presupuesto propio. Hicieron todo un conjunto de apertura de nuevos espacios públicos, confinanciados con... Este es el Museo del Barroco. Esto va a costar en 23 años 7.200 millones de pesos, unos 350 millones de pesos. Mensualmente cuesta mantenerlo.
cuesta 28 millones de pesos. 28 millones de pesos son, ¿qué? Un millón y pico de dólares, ¿no? Ah, bueno, de dólares pensé que No, 28 millones de pesos es como sí, más, 1,5 millones de dólares mensuales. ¿Saben cuál es el presupuesto anual del municipio en cultura? 32 millones. 32. Para mantener el museo gastan 28, que está concesionado a una empresa privada. de repente todo el gasto El museo no tiene colección. Tiene proyecciones multimedia, ha vaciado otros museos históricos de la ciudad para llenarlos. Este es el buque insignia, pero han llenado la ciudad de museos, como en la Casa de la Música de Viena, que es una franquicia, que está concesionada en realidad a un museo en Viena, que dice cuáles son los contenidos, el guión curatorial, ¿sí? viene en Puebla. El Museo del Niño, que es interesante, porque el Museo del Niño, ¿quién va a estar contra un Museo del Niño? ¿No? Pero el más alucinante de todo, y no es un chiste, es el Museo del Títere mexicano. ¿No? Parece un chiste, ¿no? El títere, el museo del mexicano como títere. El Museo del Niño, en fin, innumerables. Innumerables. Las universidades privadas han abierto sus propios museos, pero como estrategias publicitarias, básicamente, ¿sí? En fin, había una drástica transformación de la ciudad y una mercantilización de los espacios existentes. Los espacios públicos se han privatizado, estos son parques a los que se han cedido a cafeterías, restaurantes, pues se le han hecho concesiones para explotar, ¿no?, los parques públicos. Este es alucinante. Esto requiere un poco de explicación. Había una iniciativa de construir un teleférico, Puebla muy plana, y tenía un promontorio donde había un fuerte militar. Construir un teleférico desde el promontorio al centro de la ciudad. El problema es que la ciudad es patrimonio histórico. El centro de la ciudad es patrimonio histórico desde 1988, declarado por la UNESCO. Entonces querían construir el teleférico, derribaron una causa histórica del siglo XVI, se produjo un problema, bloquearon el proyecto, que es el único que han logrado bloquear por otra parte, bueno, el de la Rueda de la Fortuna también. Y entonces se les empeñaron desde el gobierno del Estado en construir el teleférico. Entonces han construido un teleférico que hace un recorrido de 688 metros, que ha costado 344 millones de pesos, que son como unos 20 millones de dólares, ¿sí? Que no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. O sea, te subes en un extremo, te lleva al otro extremo y estás en el mismo lugar porque estás encima del cerro. A mí me parece como el proyecto emblemático de la política cultural poblana, es decir, que no lleva a ningún sitio. Entonces, se trataba de construir. Pero entonces miren lo que hicieron. Obligaron a todas las casas que se ven desde el teleférico, les pintaron los tejados y les prohibieron tender ropa o ocupar el lugar durante el día, porque los turistas que van a ir a ver la ciudad tienen que verla desde arriba. Entonces lo que se ve es esto, que básicamente parece un campo de concentración, parece Auschwitz, ¿no? Es la utilización, ¿no?, la inversión, el endeudamiento del gobierno del Estado. Esta es otra de las joyas de la corona, la Rueda de Puebla, que es secreto de Estado, no se puede revelar ni a quién está concesionada, ni cuánto costó, ni hasta dentro de 20 años. Las filtraciones que ha costado 400 millones de pesos. 400 millones de pesos son de nuevo unos 20 millones de dólares. Sí. Entonces, claro, la transformación del entramado urbano usando la cultura ha sido profundísima, no solo en términos literales, sino también, esto me parece importante, a ver, es que está muy lento, esto provocó también formas de resistencia, y eso es lo que me parece que es interesante, es lo que les quiero mostrar antes. Me imagino que tenemos que devolver el proyector, ¿no? Pero lo que me parece importante es que, pues, híjole, este es el mapa que armamos, o sea, los actantes que están implicados en la definición de la tercera fase de la política cultural, o sea, de 2011 a 2017. Hay dos previas, del 88 al 99 y de 2009 a 2011. O sea, hicimos entrevistas, revisión de literatura, y lo que encontramos fue cómo se articula la política cultural a través de personas, instituciones, espacios específicos, ¿no?, iniciativas de financiación,
Es decir, que la política, o sea, que hablar de un museo, o sea, descajanegrizar el museo. O sea, qué empresa lo construyó, quién lo está gestionando, quiénes son las empresas que están haciendo la curaduría, porque la concesión a 23 años no es solo por la gestión del edificio. Ah, que por cierto, la electricidad y la limpieza la paga aparte. ¿Sí? Sí. No, es por el desarrollo de contenidos. O sea, ¿qué tiene que ver la empresa constructora de un edificio con el desarrollo de los contenidos exhibitivos? Es un despropósito. Entonces lo que nos parece interesante es entender, déjenme que le encuentre esto que se me perdió. No, es que creo que borré el slide. O sea que hay 3 momentos muy importantes en la articulación del ensamblaje cultural urbano. En la heterogeneidad hay todo un conjunto de elementos muy dispares que están articulados. La estabilización, es decir, que la política cultural es eso, y el antagonismo va a generar formas de resistencia. Y esto es lo que con eso me gustaría acabar. ¿No? Es decir, cómo hay movimientos sociales, colectivos, asociaciones que se oponen en realidad. Eso es lo que cuenta Gregory Cholet en el caso de Nueva York, ¿sí? En la década de los 80. Cómo hubo todo un conjunto de colectivos que se resistieron a entre otras lógicas, la de la gentrificación, la de la apropiación de la ciudad para un uso turístico, básicamente usando la cultura como excusa, ¿no? Entonces en Guadalajara hay todo un conjunto de colectivos, Paos, Arteria, ¿no? Generador, en Puebla también colectivo. Entonces como que estuvimos entrevistando los colectivos, documentando sus formas de trabajo, viendo cómo armaban formas de subsistencia que no pasaban por el financiamiento del Estado, eran formas híbridas, a veces obtenían recursos privados, a veces generaban sus propias formas de generar ingresos. Hicimos varios talleres, entre ellos con el Museo Amparo y la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, el arte como forma de supervivencia, ¿no? Autogestión, gobernanza y prácticas instituyentes, es decir, para compartir experiencia entre colectivos de Guadalajara, de Monterrey y de Puebla, ¿no? Para compartir estrategias de subsistencia en esa neoliberalización de la ciudad, en convertir a la ciudad. Es decir, la economía terciarizada, igual que la industria textil, requería de estructuras ferroviarias, de fábricas, de plantas de producción de energía. El modelo productivo terciarizado del ocio y del turismo requiere también de una nueva infraestructura, de museos, de carriles bicis, y eso implica una reestructuración, un ejercicio de ingeniería social en términos de articular un proyecto desde arriba hacia abajo. Gran problema que generó el Museo del Barroco, tiene muchos, pero uno de ellos es que nunca se consultó, de hecho se despreció a la comunidad artística y académica local. Se trajeron consultores internacionales y entonces generaron, obviamente, entre los que me incluyo, opositores sistemáticos al proyecto, porque básicamente funcionaba como una lógica de desarticulación de la escena local, no de articulación, de desarticulación. Usar el dinero público para desarticular la escena local de arte, no para articularla. En el mejor de los casos, los artistas o los chavos que yo he formado, historiadores del arte, que están duchos en leer a Foucault y en Derrida y vigilando salas de un museo. ¿Entiendes? El tipo de horizonte que esa política cultural genera es básicamente la de prestar servicios. Entonces, el efecto que de alguna manera colateral acarrea consigo son estrategias antagónicas, formas que se oponen a esa manera de articular la ciudad, ¿no? En la última, y con esto acabo, y pasamos si quieren a intercambiar ideas, discutir e imaginar estrategias de debate, es el último intento que hacen en junio del año pasado, 2017, pasan lo que llaman el programa de artistas urbanos. ¿Qué consiste? En quitar a todos los artistas urbanos del espacio público, destinarles solo 13 espacios dentro de la ciudad, que están acá ubicados. No puedes tocar la guitarra, cantar, declamar, hacer performance, que no sean ninguno de estos 13 lugares. Pero para actuar en esos lugares tienes que obtener una acreditación previa del ayuntamiento. Y para eso tienes que hacer una audición, donde unos sujetos deciden si tienes capacidad y calidad artística para actuar o no en el espacio público. Si eres aceptado te dan como la cruz, no, como la cruz judía. Es decir, te dan un tapetito en el que te puedes poner ahí en cierto horario para actuar. Pretendían además cobrar por la concesión.
¿sí? Y si no eras aceptado, te mandaban a un curso, a un taller de formación, donde básicamente te enseñaban a tocar la guitarra, a ser actor. Es decir, se trata de utilizar no solo a la ciudad, sino a la fuerza, a la mano de obra precarizada de los artistas como mano de obra para convertir a la ciudad en una maquinaria de generación de plusvalía mediante el ejercicio de la cultura. Obviamente esto generó el rechazo inmediato de la comunidad, que es sumamente dispar, heterogénea, dividida, y que en este momento momentáneamente se unificó en una estrategia de oposición. O sea, hubo un cierre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, hubo mesas redondas, debates, toquines, tomas de las plazas para debatir. Es decir, lo que no hizo el ayuntamiento, que es lo que debería haber hecho, es decir, ¿saben qué? Vamos a abrir un espacio de discusión de cómo podemos definir esta política cultural, cómo puede ser más útil. Es decir, el asunto no es implementar la política cultural o abrir el museo, es generar tejido social en el proceso de elaboración del proyecto. De eso se trata, si es una política cultural social. No, eso no, de lo que se trataba era de darle prioridad económica al proyecto. En fin, eso es lo que les quería contar, como el conflicto generado por unas políticas que son unidireccionales en su implementación, básicamente. No, lo de Puebla es realmente una transformación radical del lugar. Lo que me gustaría que discutiéramos, bueno, ahora le platicamos mientras nos desconectamos esto, dennos 5 minutos y volvemos como para plantearles el ejercicio que habíamos pensado, ¿no? Esperanza como una suerte de mapa conceptual, ¿no? Pero quizás tengan preguntas o intervenciones o dudas u objeciones, porque hay objeciones, por supuesto, hay gente que aboga por, a ver, la ciudad está desindustrializada, hay desempleo, está en ruinas, está subutilizada, entonces, si eso puede generar derrama económica y empleo, ¿y por qué no se va a hacer? ¿Qué tan alto es el costo? Bueno, yo estaba viendo hace tiempo una película que se llamaba Dios de mí, de las dos alemanas, una chica que estudiaba filosofía, cuando cae el muro se va a hacer trabajadora en McDonald's, ¿no? Entonces no sé qué tanto hay que pagar el costo para salir de esa. A ver, el asunto es que lo problemático es que parece que hay todo un conjunto de recursos públicos muy cuantiosos para generar una infraestructura que es básicamente infraestructura urbanística, que no replantea, sino que da por supuesto que hay una mano de obra precarizada, que ha de ser reinserta ahí y explotada. Es decir, como que desde las instituciones públicas no se replantean cómo se pueden imaginar modos de subsistencia dignos, básicamente, que le den un lugar, ¿no?, al trabajo artístico colaborativo, que le den espacio a otras formas de entender la ciudad, sino que es sumamente vertical y que, claro, genera rechazo, genera oposición. Es decir, no hay otras maneras de imaginar, por ejemplo, cómo convertir la constancia mexicana en un lugar. Imagínate que en realidad es un proyecto en la que son los obreros o los hijos de los obreros que trabajaron en esa fábrica hasta los 90, quienes hacen recorridos, talleres, espacios de discusión. Es decir, no hay otra manera de rearticular. Se tienen que convertir en los celadores del lugar, en quienes hacen los frappuccinos para los turistas. No hay otra manera de imaginar estrategias de reactivación de esa memoria colectiva y que signifique también una forma de reescribir la ciudad para otros. En Guatemala hace falta mucho y es muy necesario, pienso yo, el rescate y la revalorización del espacio público. O sea, porque hay una tendencia de parte de los que gobiernan este país, que es una élite empresarial y militar, en apropiarse de las ciudades, de algunos espacios, de algunos edificios, y hacer ver a la población de que, por ejemplo, en el caso de Santarengo, un caso reciente es el Centro Cultural, ¿verdad?, la antigua estación, que la hacen ver como un espacio colapsado para
para que luego entre la iniciativa privada y lo rescate, ¿verdad? Y otra serie de ejemplos, ¿verdad? Que también está la estación central precisamente en Guatemala, de FEUA, donde quieren construir el centro administrativo del Estado, concentrar ahí todas las oficinas estatales. Por cierto, nosotros como esa técnica nos hemos opuesto desde hace 5 años y les hemos dicho que no, que esto es un patrimonio industrial de la nación y que eso no se toca, ¿no? Y replanteamos una propuesta para hacer de ahí un parque industrial y un espacio público, como aquí no tenemos costumbre, ¿verdad?, de trabajar los espacios públicos. Entonces pienso que en primer lugar debe estar el espacio público, es decir, primero las personas y la sociedad, y en segundo plano, un tercero, está la parte del derrame económico, que tampoco es malo, pero no anteponiéndolo ante al tejido social. El problema, como bien señalas, es que es cierto, hay toda una infraestructura abandonada, pero parece que se le da prioridad a la iniciativa privada y a su capitalización económica sobre otras formas de rescate que pueden, desde la perspectiva de los comunes, pueden reactivar ese recurso, pero generar comunidad, mientras que hay formas de reactivación de ese recurso que lo que hacen es desarticular la comunidad y excluirla y cancelarla y posponerla en última instancia, en el mejor de los casos convertirlos en turistas de su propia ciudad, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un debate que habría que poner, que tiene razón, que el problema es que en la misma medida en que aquellos recursos públicos como la energía, la educación, las telecomunicaciones fueron privatizados, el espacio público también lo están privatizando. Entonces, ahí es donde creo que habría que tenemos que imaginar iniciativas desde formas de experimentación artísticas transversales que pasen por imaginar lo común y mostrar que hay maneras efectivas y eficientes de reactivar esos espacios como espacios ciudadanos. Que es el espacio público lo que le da identidad a las ciudades, no son los espacios privados. Es pasa en Europa, o sea, hay muchos ejemplos. Lo cierto, mira, lo cierto es que las ciudades, el modelo de Puebla, según dicho por sus gestores, en Málaga, Puebla tiene la misma rueda, los mismos carriles bici, pero es que es lo mismo que Barcelona, que Madrid, que Londres, es decir, los centros históricos son exactamente lo mismo, son shopping malls, donde están las mismas tiendas, Zara, Mango, Bershka, Starbucks, es el mismo centro comercial, donde efectivamente cancelan la singularidad. Hubo una polémica muy grande también, es que en los últimos 7 años en Puebla han sido en torno a una zona arqueológica, una pirámide. El gobierno del Estado decidió expropiar las tierras para construir un parque, y querían cercar el parque y, ¿qué es lo que han hecho? Poner máquinas de Coca-Cola y ventas de frappuccinos. El problema es que en ese cerro hay la iglesia de los Remedios. Desde tiempos prehispánicos, porque era una pirámide, era un centro ceremonial muy importante. Todavía son 17 barrios en Cholula, siguen usando el cerro, suben y bajan continuamente a la Virgen de los Remedios, ¿sí?, para hacer toda orden de festividades. Entonces, claro, lo que vieron es una amenaza, porque podíamos entender ahí, desde esa dimensión de religiosidad popular, podíamos entender una gestión de lo común. Claro. Y entonces, hubo un conflicto, pero un conflicto brutal. Lograron expropiar a medias las tierras, lograron meter algunas máquinas de Coca-Cola, lograron meter un museo regional que saben que es lo que cuenta, lo que pasa ahí, pero en fotos. Cuenta las procesiones que suben y bajan y cuentan los ritos, pero en un museo para turistas, no esta bola de indios pata quebradas impidiendo el progreso, básicamente. ¿Sí?
Ajá. habían ciertas como condiciones que para poder participar que tenían que ver como con los valores y los objetivos de la plaza y pues la idea era poder realizar la plaza cada segundo domingo de mes. Para la cuestión de la gestión fue muy complicado porque pues para poder tener el espacio o poder mantenerlo teníamos que acudir a pues a empresas privadas, ¿verdad? A las cooperativas, a personas que tenían como, obviamente locales, pero eran privadas, para que pudieran apoyar la plaza, para que pudiera estar todos los domingos, cada segundo domingo de mes. Lo que sucedió es que obviamente el gobierno local no iba a permitir que esto durara más de un año porque hay intereses políticos de por medio, ¿verdad? O sea, las personas que estábamos dentro de la organización resultamos siendo personas que queríamos posicionar nuestra imagen para luego poder tener participación y aspirar política, partidista y poder aspirar a un cargo público, ¿verdad? Y entonces obviamente las personas que estábamos dentro lo que buscábamos era pues algo completamente diferente, ¿verdad? Poder reactivar la comunidad, que la gente, porque además es pueblo maya quiché, que habitamos pues, de este territorio, y La Esperanza es un pueblo maya quiché, entonces bueno, dijimos es un buen espacio para poder reivindicar la cultura, dar el valor económico y también el valor simbólico que tiene la indumentaria, que tienen los tejidos, la importancia que tienen las tejedoras en la comunidad y todo esto. Y al final la excusa que utilizaron los de la municipalidad para poder limitar el espacio, de hecho ni siquiera limitarlo, quitarnos de ahí, fue el ordenamiento territorial. Claro. O sea, no es que es desordenado, obviamente también hay un proceso de gestión que estamos llevando a cabo para poder tener toldos, para poder tener todas las condiciones, para poder estar, o sea, hacer una plaza organizada, ordenada y todo lo demás. Y pues no, al final quitar la plaza, están desordenando. Lo chistoso y lo contradictorio es que ahí en el parque, que es un espacio público en el que está la iglesia católica, está la iglesia evangélica, está la municipalidad, y lo que representan para muchos los parques, ¿verdad? En Chichicastenango uno va y está el mercado, y no es algo que funcione bajo la lógica de que se hace desorden, ¿verdad? Sino que se genera un intercambio de productos, pero también de cultura. Entonces, lo chistoso es que ahí todos los días hay venta de cheves. Y hay venta de tacos. Cheves y tacos. Hay ventas de discos y todo esto. Entonces vimos como, obviamente muy triste para los que estábamos organizando este espacio, porque es una cuestión de cortar la organización comunitaria, porque eso era lo que estábamos haciendo. Y los intereses políticos de por medio, ¿verdad? Que al final, pues que alguien venga y se organice, para muchos quiere decir que tiene intereses económicos para obtener un cargo público, ¿verdad? Entonces, pues era esto que estaba con la lógica de poder reactivar un espacio y reactivar la comunidad a través de la cultura. Aparte en La Esperanza, pues no hay o sea, el centro cultural funciona, tiene recursos del Estado, recursos de pintura, pero no hay un espacio para que, no hay un medio, como lo que decía ayer, para que todo este talento, todo lo que hacen los artistas pueda ser visible. Entonces esa era también parte de los propósitos que teníamos, que aparte de tener como toda la venta de tejidos y de comida y todo, era tener artistas locales, pues con música, con exposiciones, con pintura, cosas así. Entonces al final fue como cortar completamente ese espacio por parte del gobierno local. Claro. ¿Te das cuenta? Hay una fricción ahí entre la política tradicional y lo político, es decir, porque sí hay, entiendo que lo vean como una amenaza, porque es una forma distinta de organización ciudadana, en realidad, que no regulan y que no pueden regular. Entonces, claro, la respuesta es cancelarlo, cuando creo que desde una institución pública lo que tenían que hacer es ampararlo y apoyarlo, en realidad. ¿No? Más cosas. Tal vez un ejemplo de lugares de aquí en Guatemala donde han podido explotar hasta cierto nivel lo cultural por medio de ciertas acciones que han venido a aportar universitarios que hacen práctica es en los municipios de Sololá, en el lado de, no de Panamachel,
altura no puede vivir gente. Es un terreno muy quebrado, donde agricultura y tener animales es muy complicado. Yo hice EPS en San Marcos de la Laguna y me pude dar cuenta. Donde mucho extranjero ha venido con conceptos muy sanos para inculcarles a las personas. Sembrar hasta orgánico, tener conceptos de hostales, hoteles, restaurantes que sean muy sanos, muy tranquilos, teniendo la limitante que no hay una excelente carretera, sino que la vía principal es por lancha. Y ahí las municipalidades organizaron una mancomunidad, es como una asociación de las municipalidades, en donde estudiantes que realizan prácticas específicamente en la Universidad de San Carlos llegan a hacer ahí prácticas de diferentes carreras, en donde se ha podido, y sí que ha sido un proceso largo. Yo me gradué hace 12 años y desde entonces ya se venía con un proceso de ordenamiento territorial de imagen urbana en el caso de arquitectura, en caso de salud y educación también. Había biólogos también viendo, porque ahorita ya está reactivado y hay lagunas artificiales para pesca artesanal. Lograron todavía mantener eso, que es algo cultural que llama la atención. Y en este proceso se vino como que presentando opciones tanto a la comunidad como a las autoridades. Algunas han tomado en cuenta ciertos aspectos. En el caso de San Marcos de la Laguna, mi tesis fue de imagen urbana. Yo cité y sí que por medio de los COCODES, que son representantes de cada, son 3 barrios, y representantes de cada barrio citaron a la población, donde también con una socióloga que estaba ahí, presentamos un trabajo donde podían ellos expresar algo más atractivo, utilizando a las personas que son muralistas. Hay mucha persona que pinta. Entonces, delimitando ciertas áreas donde, para no saturar, sino que haciendo espacios, dándoles a explicar que habían espacios donde podían ellos hacer actividades culturales, donde podían ellos utilizar los muros de la escuela, que eran ecoladrillos con botellas plásticas, que también una asociación que dirigía un alemán fue la que promovió ahí eso. Poder inculcarle a los niños todo esto, hasta que ya con el tiempo y todo, ya hasta lograron hacer un teatro al aire libre, que es el único que está ahí en el lugar, y realizan sus actividades. Son pocas las escuelas porque tampoco no es muy grande la comunidad, pero ha sido, yo he visto publicaciones de igual y de páginas que promueven turismo, que tienen del lugar, lograron captar, tal vez no lo que uno impuso, porque no llegamos a poner, sino a proponer, y ellos lograron captar la esencia de la idea y poder transformarla, y ahora ellos tuvieron un gran despegue en turismo, y de eso se mantiene la población prácticamente. El gobierno municipal, imagínate que La municipalidad
Y sobre todo a lo que me suena es que es gestionado por ellos mismos. Quiero decir que no es una empresa o un inversor extranjero o de, ¿sabes? Menciona también colaboración de universidades Claro, claro, como claro. consultores, ¿verdad? Tipo consultores. Pero ahí los impulsores, yo he visto en esos pueblitos, como es muy cosmopolita, europeos, casi los que vienen europeos y todos, son los que como que le inyectan son como una mancuerna con la comunidad, pero yo comentaba aquí con Leo que habría que ver y hacer un análisis a profundidad antropológico, ¿verdad? Si realmente digamos este ejemplo, ¿verdad? Se ve cómo es el derrame realmente, si se genera tejido social, si hay élites comunitarias que se quedan, digamos, y no distribuyen, o sea, Ellos van ir haciendo rascando a sus profundidad. colectivos, pero siempre van con apoyos de extranjeros, porque ellos piensan, los extranjeros han ganado la confianza de la población, que por medio de ellos es que entidades de gobierno llegan, porque para decir algo no me están engañando, ellos también están de mi lado, el extranjero está de mi lado, está en mi lugar, porque vive aquí, reside aquí y tiene las mismas necesidades que yo, y ellos me muestran también que en otros países se puede, también. Entonces ellos se apoyan mucho en el extranjero para aceptar los cambios. Eso sí es cierto. Ujú. ¿Más cosas? ¿O quieres que conversemos quizás de, ¿no? Esperanza, de las ideas que teníamos como para proponerles para activar mañana, ¿no? Lo que no tenemos claro es si tienen ustedes ideas o propuestas, ¿no? Para ir a visitar algún lugar o algunos espacios o hacerlo desde acá, ¿no? Nosotros tenemos dos inquietudes para mostrar los proyectos que estamos trabajando. En primer lugar, que es bueno, un poco más, sin ser así, transnacional, viendo las posibilidades de vincular las dos naciones con estas propuestas. Y otra es crear una consultoría como un soporte teórico en lo que es la producción artística. Creo que nosotros tenemos un estándar en donde hemos visto la sobreproducción. De hecho, ya creemos que hay una sobreproducción, una manera de producir así desorbitante, muestras que duran 8 días, 40 piezas por muestra, convocatorias de 80 piezas, muchas piezas que quedan en el espectro de que figuran o pretenden ser una obra de arte, pero en realidad no cumplen con los requisitos, transproducción. No hay contenido. Yo creo que aquí lo que es importante todavía mencionar es ver justo toda esta información que tenemos del siglo pasado, de los movimientos artísticos que han surgido, no se aplican al mismo contexto. Habría que como reconfigurar nuevamente el aquí y el ahora, Quetzaltenango, Guatemala, México, esta postura que tiene ante la academia, todas estas producciones, todas estas iniciativas que se van juntando. Yo he visto aquí colectivos que duran 6 meses, que no pasan de ahí, que les falta mucho más en relación con otras propuestas para realmente hacer una separación del mercado del arte con esos procesos que están sucediendo y con lo que es una integración social y exactamente ya con los servicios y productos que están resultando de estos experimentos o de estos ensayos. Realmente no tenemos otros conocimientos con otras comunidades. Aquí solo me refiero a Shela, porque en Shela veo exactamente esta parte, ¿no? Es un fenómeno que estamos haciendo. Sí las hay, sí hay conexiones. Nosotros hemos hecho el circuito, hemos tratado de llevar a banda de Guatemala para allá, para el Estado de México, a través de las instituciones. Hemos usado estas redes, hemos usado nuestros propios recursos para generar estas oportunidades, pero hemos visto también que justo, si hablamos de inmigración, no vamos a parar de inmigración ilegal, legal, centroamericana, etc. Vamos a parar el índice de muertos, pero estamos buscando estos vínculos y hacerlos un poco más, no llevarlos, como digo, a la validación de la academia como un método establecido, ni llevarlos a decir ahora somos vendedores
proveedores de servicios. Ahora consúltenos a nosotros porque nosotros tenemos como la cosa a hacer. Simplemente hay que ver el contexto que está sucediendo aquí, porque están sucediendo cosas muy interesantes, gente que está haciendo obras fuera del cubo, gente que está convocando a través de redes, donde un colaborador es José Molina Salazar, que podemos citar ahorita que todas estas estructuras montadas ya se han nuevamente, se han replanteado desde aquí, se están ejecutando, lamentablemente no tienen como esa validez, fundamento, esta justificación teórica para poder lanzar sus proyectos. Solamente se quedan en la nube, se ven ahí, la academia no lo reconoce, no lo reconoce nadie, no se cita, no se refiere a ellos como la vanguardia, a lo mejor se queda en que se quedó el abstracto o el arte moderno en el mismo encuadre y la técnica la misma. ¿Y qué proponen o propones tú o proponen hacer con eso? Es decir, mapearlos, hablar de los proyectos, intentar... Yo creo que hay más competencia. La semana pasada, a la misma hora, había 4 eventos en diferentes centros culturales. Por ejemplo, aquí estaba la inauguración de esta muestra, en el Teatro Municipal estaba otra cosa, en otra galería estaban inaugurando otra cosa. Total, que había 6 eventos en el cual creo que no están articulando justo físicamente, ni digitalmente, ni nada, todos los agentes que debemos implicar en el desarrollo, difusión de procesos y productos. No precisamente porque, como digo, sí los hay, o sea, hoy 4 o 5 eventos ahí en el que sí hay una agenda cultural, en el que sí está generando muchos, pero dentro de esos se están disipando, se están terminando, empiezan como con esa ímpetus más que con un método, una estructura. Si le dices toda la escuela de semiótica estructuralista alemana, sí, a lo mejor sí, pero si le refieres no sé, al materialismo histórico, está bien todavía considerar toda la cátedra del siglo pasado occidental, pero también está como que a ver el praxis, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con estas cosas? ¿Qué temas nos ocupan más? Sí nos ocupan del urbanismo, pero también hay temas que hay que como resaltar o subrayar, ¿no? La inmigración, otras cosas que están pasando, otros dramas sociales, como el drama social que pasó con lo del volcán, o sea, completamente igual que con lo del sismo del 19. Si hay un drama social donde creamos un ambiente empático, pero que al paso de los meses se acaba, ¿no? Se termina. Lo mismo pasa con estos procesos, viene mucha información, mucho coaching, plataformas completamente que atienden otros pues, están fuera de... Yo creo que de lo que estábamos hablando precisamente es que esos procesos que tú describes como más bien operando en una nube digital, ¿no? O en una nube de circulación de información, para que sean efectivos socialmente tienen que ser parte de una dinámica que hay que localizar, que hay que aterrizar y que tiene que servir precisamente como lugar de articulación, de discusión y de encuentro, y que eso es a largo plazo, que es decir, eso no se trata de descargar un video, pues, sino de generar como las condiciones para que se den ¿no? Esa conversación, pues, ¿no? Pero ¿qué proponen? Proponen que mañana vengamos, digo, Esperanza y yo pensamos como proponerles un ejercicio, pero otra, ¿qué proponen? ¿Quieren venir ustedes como contar algunos de los proyectos que localmente les han interesado? Yo creo que eso quizás sea más viable que desplazarnos, porque desplazarnos que nos va a dar tiempo a ir a 2 sitios o 3, ¿no? Entonces, intentar como discutir y ver singularidades en esas iniciativas y a partir de ahí imaginar, ¿no? Algunas formas de objetos frontera, vamos a decir así, que permitan como articularlos o conectarlos. ¿Qué piensan? Se genere más como una conversación, un compartir de experiencias, porque es esto lo que decía, ¿verdad? Que muchas veces son experiencias que están muy dispersas y que a lo mejor al compartir, al unirlas, pues hay muchos puntos en los que podemos conectar, ¿verdad? Y reforzar muchas cosas que a lo mejor en los que a lo mejor hay vacíos, ¿no? Pienso. Por ejemplo, era lo que decía que ese día, porque yo
pero no hay canales de comunicación entre quienes promueven o quienes tienen las iniciativas, ¿verdad? Y tengo un ejemplo, la próxima semana es el Festival Internacional de Poesía y no sé cuántas actividades hay también en agenda, ¿verdad? Entonces, tengo una amiga que tenía una actividad y al final pues dijo, mejor la voy a cambiar de fecha, ¿verdad? No me conviene tener mi actividad cuando está realizándose esta otra, ¿verdad? Pero también hubo como cierta cuestión de negociación ahí entre ambos gestores, entonces valdría la pena tener un espacio para... ¿Qué piensan los demás? Sí, estamos en la línea de... Creo que platicar los proyectos que existen o cómo se han ido desarrollando distintas actividades y cómo unos han... Porque hay proyectos que ya no vamos a poder visitar porque existían antes y hay otros que sí se están gestionando, pero por el día también que... Sí, claro, no, claro. Pueden bloquearse las visitas y todos estos sistemas. Claro. Pero es hacer un mapeo de la situación y cómo se maneja ahorita todo con instituciones y diferentes personas, ¿verdad? No creo que logremos hacer como un mapeo completo, pero sí podemos empezar a hacer un ejercicio que ustedes puedan continuar o que puedan... Una directriz de cómo poder empezar a coordinar entre colectivos o diferentes entidades, ¿verdad? Para ir apoyando, porque cada quien, como mencionaban, cada quien va por su lado por la falta de comunicación, por muchos motivos. Entonces es como que tal vez ver una dinámica de comunicación y coordinación en base a... Entonces, ¿qué piensan? ¿Tú qué piensas, Esperanza? Pienso que ese es un buen punto de partida, tener como hacer como un mapeo, ¿verdad? Un listado ahí, luego los vamos agrupando por como acciones que Ajá. y después vamos viendo qué podemos construir, si alguna manera de articular su poesía. Igual que hay una iniciativa que es bonita, que se llama El Azar, ¿no lo han visto? Es trifoliar que sale mensualmente y que recoge las actividades culturales de la ciudad. Y uno lo que tiene que hacer si tiene su actividad es enviarle al correo oficial tu hora, tu actividad, descripción y todo eso, ¿verdad? Y a ellos vienen y imprimen esa cosa. No estoy diciendo que se haga algo así, pero sí es una manera como que siento que responde un poco a lo que están diciendo, ¿verdad? De que hay un listado de las instituciones, hay un registro de sus direcciones y eso es porque siempre está ahí el listado y las actividades. Pero si no sabemos quiénes son, si no sabemos qué se está haciendo, no vamos a saber qué tipo de soporte o qué tipo de acción hace falta, qué es lo que, como un mapeo y como un listado o una lluvia de necesidades. Creo que esas dos cosas serían como lo básico, como un listado de necesidades, de más o menos actores y necesidades. Y de los actores y necesidades puede salir una acción. Específica. Aquí hay un medio que hace más o menos eso, de reunir, hacer una agenda cultural a la semana, Sharing Focus. Ellos, pues, creo que sí hacen un recuento de todas las actividades que van a ver, las ideas, y pues también se dedica a la promoción cultural. Entonces, el dispositivo puede ser electrónico, impreso, o puede ser
Entonces creo que hay una sobrevaloración del objeto arte en el tema de la materialidad. No sé si tenga que ver directamente con una escuela de creación, como es la Humberto Garavito. No sé si todo tenga que ver con una estructura institucional o si realmente no se ha dado un poco más énfasis a la problematización del objeto arte, más del objeto y del proceso. Porque, híjole, aquí hay de todo, que es lo chido, justo como para ir segmentando y ir integrando estas partes. No, a ver, cámara, si tú te vas a dedicar a esto, dale, ¿no? El mercado de arte no está mal. Si hay una galería específica, y la hay, que es atípica, que referentemente quieres algo para recrearte visualmente, la hay. Si hay un espacio que busque problematizar el arte desde donde, no sé, que ahí lo usemos, pues. Sí, como realmente adoptarse la idea y no usar el término genérico arte para fines que cada quien lo entiende. Si, no sé, ponerle un subtítulo a lo que hagas y decir, pues yo soy mercado de arte y sobre, ¿no? Está bien, no pasa nada. Yo me dedico a la comunicación, a la discusión, a la mediación, tal, pero sí como con este enfoque, con esta dirección más puntual. Entonces, para complementar lo que decía Gaby, de que sí existe esa agenda, pero el público que asiste a las actividades es el que no se está gestionando realmente, porque tenemos 6 actividades el mismo día, a la misma hora, pero cada quien con su público, entonces llegan a las actividades, a las inauguraciones, a las presentaciones, un número menor de 10 personas a veces, y con ese número es el que se tiene que trabajar. Entonces, ¿por qué no está este público que busca arte, que quiere verlo, no tener una estructura para que puedan hacer un circuito, ¿verdad? Si esta exposición se inaugura a las 6, la otra a las 8, entonces todo este público podemos movernos, ¿verdad? Para ir a ver la otra situación. Otra situación que también, en mi caso, yo trabajé una cierta cantidad de años dando clases a una carrera de arte, era de que los mismos autores o los mismos artistas que están en proceso de formación no se interesan en visitar los espacios. De 10 alumnos, tal vez uno asistía a las actividades y como su escudo era, no, es que no tengo tiempo, no, es que vivo muy lejos, pero entonces, ¿por qué no involucrar a otras sociedades como las familias? Si su hijo estudia arte, ¿por qué no hagan la familia? Incluso eso sirve para apoyar al nuevo artista que se está formando hasta cierto punto, ¿verdad? Y entonces eso es importante ver como el público que se tiene en la ciudad, porque se pueden tener muchas actividades, se puede tener la sobrepoblación de actividades culturales, que creo que es lo que nos explica Pablo, pero ¿hacia qué público estamos trabajando? Si vamos a estar en galerías todo el tiempo, nunca vamos a tener como afluencia de otra gente, pero si estamos en la calle, que creo que también hacia todo esto va, se logra captar la atención de otras masas. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio para activar mañana, porque veo que hay una pluralidad de perspectivas aquí al respecto, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en la que yo les propongo que tomen 10, desde la perspectiva así del ensamblaje, 10 actantes. O sea, pueden ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser publicaciones, pueden ser una exposición, puede ser un canal de televisión, lo que consideren ustedes, ¿sí? Utilicen al menos 10, ¿sí? Para armar lo que denominarían, ¿sí? O sea, como digamos, el mapa conceptual, vamos a llamarlo así, ¿sí? De la escena cultural en Chela. ¿Cuáles son los actantes? O sea, en Chela, ¿perdona? Sí, pueden meter 50 si quieres. O sea, lo que quiero, vamos a hacer ese ejercicio. O sea, quiero que ustedes dediquen un ratito, ¿sí? Y que hagan, pero ármenlos. Es muy importante, no les mostré bien ni les puede contar bien, pero la idea del mapa conceptual del ensamblaje es que no se trata sencillamente de poner nodos y ya. Los nodos están conectados,
Y es probable que un nodo articule varias, yo que sé, que la Secretaría de Cultura esté vinculada con 3 espacios, por ejemplo, y que una exposición esté vinculada solo con un lugar. ¿Me siguen? O sea, no se trata solo de disponer los actantes, sino de jerarquizar los actantes. ¿Me explico? ¿Sí? Porque hay algunos que son más importantes que otros. Si tú quitas un actante, se desmoronan, porque los otros 3 no están conectados. Lo que los mantenía conectados es... ¿Sí me siguen en esta idea o no? ¿Sí? Vamos a hacer eso, y cuando vengan con eso, ese material mañana, empezamos a hacer un ejercicio acá, a partir de esa información. ¿Les parece? O pueden escoger un proyecto, o pueden, ¿sí? O sea, ustedes decidan cómo, desde dónde expanden la red. Sí. Yo solo tal vez pedirles para hacerlo más práctico, como van a hacer su listado, ¿verdad? Bueno, ustedes hacen su mapita y que los pueden traer como tijeras y marcadores gruesos para que podamos usar sus actantes para hacer uno más grande, o sea, articularlo entre sus ideas, ¿qué te parece? Sí, esa en realidad ya se adelantó Esperanza, pero eso es lo que vamos a hacer. O sea, lo que quiero es cruzar... Tenemos tijeras y no tenemos suficientes para Ajá. Sí, a las 10. Nos vemos a las 10 aquí.